Bravo. Creo que cometí un error. No les envié estas presentaciones que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Pero las voy a subir luego. O sea, a lo mejor cuando terminemos esta primera presentación, ¿no es cierto? Les voy a subir el compilado completo de las presentaciones de esta sección, ¿ya? Compartan pantalla de inmediato. Se ve bien ahí, ¿no es cierto? No tenemos los problemas de la clase anterior. Eso habíamos estado viendo en la clase anterior, ¿ok? Si mal no recuerdo. Sí, justamente en esa lámina quedamos. Esa es la mina que da. Bueno, a ver, de nuevo, los que hicieron macro 2, ¿no es cierto?, saben que el crecimiento se puede descomponer, ¿ok? El crecimiento económico, ¿no es cierto?, uno puede asignarlo por vía de regresiones y qué sé yo, ¿no es cierto? Puede saber cuánto crecimiento se debe a qué cosa, ¿ok? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, ¿todos hicieron macro 2 o no? ¿O ninguno? Yo solamente tuve macroeconomía. Macro 1. Sí. Bueno, a ver, no sé si tenga mucho sentido comentarlo, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, uno puede, ¿no es cierto?, puede a través de técnicas estadísticas, ¿no es cierto?, descomponer el crecimiento a través de los modelos que se conocen como modelos neoclásicos de crecimiento. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, ahí yo diría, ¿no es cierto?, que hay como dos formas de crecimiento, ¿no es cierto?, que es un poco las que habíamos explicado en la clase anterior. Una forma extensiva, ¿no es cierto?, si se quiere, que es cuando aumentan, qué sé yo, los recursos naturales o la población, por ejemplo. ¿Okay? Una forma extensiva, ¿no es cierto?, es, digamos, a la bruta, ¿okay? Que hay más factores productivos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y esa es la razón por la cual crece una economía. De hecho, una economía, ya, ok, espérate. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, el crecimiento intensivo, ¿no es cierto?, es decir, aquello que se produce, ¿no es cierto?, por el cambio de la productividad de los factores productivos, ¿ok? A su vez, ese cambio de productividad uno puede también descomponerlo, ¿no es cierto?, en cambios asociados a la dotación de capital trabajo, ¿no es cierto?, y cambios en la eficiencia de los factores productivos. ¿Okay? No sé si es el punto de explicarlo acá, ¿no es cierto?, pero evidentemente, ¿no es cierto?, qué sé yo, la productividad de los factores puede también aumentar por dos tipos de razones. Uno, porque tenemos más dotación de factores productivos, más intensidad de capital respecto a los trabajadores, y otro, porque son más eficientes los trabajadores. ¿Okay? De hecho, en una economía, piénselo de esta manera, ¿no es cierto?, una economía que no tiene cambio en la población, por ejemplo, un país, ¿no es cierto?, que tiene una población constante, caso de Francia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hace muchos años que tiene una población que es la misma. Y que no hay cambio en la productividad de los factores productivos, la única forma en que esa economía se encontraría, ¿no es cierto?, en un estado estacionario, es decir, quedaría con un ingreso per cápita más bien constante. ¿Se dan cuenta? Una economía como esa, ¿no es cierto?, una economía con población constante, ¿no es cierto?, y un stock de capital más o menos constante, ¿no es cierto?, solo crece a la tasa en que crezca el cambio tecnológico. Obvio, ¿no es cierto? ¿Suena obvio eso o no? Es clara la idea, ¿no es cierto? Bueno, este ejercicio se hace acá respecto a la economía chilena. ¿Okay? ¿Cómo se han comportado las variables de crecimiento, ¿no es cierto? Y aquí está hecho para varios periodos, subperiodos, ¿no es cierto?, que se traslapan unos con otros a veces. ¿Okay? Fíjate, ¿no es cierto?, que el crecimiento promedio entre el 86 y el 90 está en el 6,7% más o menos, que se compone de varios subperiodos, ¿no es cierto? Es decir, el 91 y el 95, ¿no es cierto?, el crecimiento promedio anual fue del 8,7%. ¿Se acuerdan cuando yo les decía a mí la década de los 90 es la época dorada de Chile? Esa década, ¿no es cierto?, es la de mejor crecimiento, es la de mayor crecimiento, ¿no es cierto?, de la historia económica chilena, la década de los 90. ¿Okay? Bueno, aquí hay otra, ¿no es cierto?, del 96 al 2000, fíjate que bajó a 4,2. Del 2001 al 2005, ¿no es cierto?, a 4,4. Y de ahí para adelante la cosa se pone bien desastrosa, ¿no es cierto?, que si yo el crecimiento promedio, ¿no es cierto?, del 2006 al 2010, ¿no es cierto?, estuvo en 1,9, por ejemplo. Desde el 2010, desde el 2011 al 2015, ¿no es cierto?, ahí estuvo, ¿no sé, creció un poco, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lo vamos a explicar un poco más adelante. ¿Okay? Pero por ahora me interesa que quede esta idea. ¿Okay? ¿Cuánto de ese crecimiento es qué?
Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la cantidad de capital, ¿no es cierto?, la cantidad de capital que se puede inducir a través de las tasas de inversión promedio anual, ¿no es cierto?, y la cantidad de trabajadores. Esto es crecimiento de la fuerza de trabajo simplemente, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Ese 6,7 se descompone entonces en un crecimiento de la población, un incremento en el stock de capital por persona, ¿no es cierto?, y un aumento de la productividad. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, fíjense lo que nos ocurre aquí. La productividad crece, ¿no es cierto?, en promedio en un 2,1%. La productividad crece en un 4,9% acá. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que en este año, ¿no es cierto?, la mitad del crecimiento, ¿no es cierto?, más de la mitad del crecimiento, ¿no es cierto?, se debe al crecimiento en la productividad. Más de la mitad del crecimiento es crecimiento de la productividad. El otro, ¿no es cierto?, es capital y trabajo. Eso no ocurre en otros periodos. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, acá el crecimiento promedio, ¿no es cierto?, es un tercio, ¿no es cierto?, productividad. Acá es la mitad. Acá, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, es el 25% del crecimiento se debe a incremento de la productividad, más o menos. Y acá andamos por el estilo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo acá? Está claro, ¿no es cierto?, que aquí hay patrones de crecimiento, ¿no es cierto?, que se deben a distintos factores. ¿Ok? Claramente, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, los modelos de desarrollo, ¿no es cierto?, de los modelos de desarrollo modernos, ¿no es cierto?, enfatizan mucho más esta cuestión, la productividad. La razón es obvia, ¿no es cierto?, la productividad, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que los factores productivos están mejor remunerados. Es decir, lo que aquí importa, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, es la forma en que uno mide el desarrollo al final, ¿no es cierto?, es por la productividad, por la producción por persona. ¿Ok? Y las personas, ¿no es cierto?, son más productivas en la medida que están en ambientes más eficientes, ¿no es cierto?, y en la medida que tienen más dotación de capital. ¿Ok? Y claramente aquí tenemos algunos problemillas. Miren lo que nos pasa acá. Está claro, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos hasta aquí, ¿no es cierto?, un crecimiento asociado a la productividad, ¿no es cierto?, que de aquí para adelante, ¿no es cierto?, se pone tonto el crecimiento. Más bien es inversión, ¿no es cierto?, y cantidad de trabajadores lo que va haciendo aumentar el Producto Interno. Pienso de esta manera, que si yo en la actualidad, ¿no es cierto?, bueno, exceptuando el año COVID, ¿no es cierto?, que el año pasado, ¿no es cierto?, en realidad el crecimiento nuestro, ¿no es cierto?, es más o menos lo mismo que el crecimiento de la fuerza de trabajo. Lo que nos está diciendo eso, ¿no es cierto?, es que el stock de capital por persona no está aumentando y la productividad tampoco. El único crecimiento que estamos observando, ¿no es cierto?, en los últimos años, ¿no es cierto?, está asociado al crecimiento de la fuerza de trabajo y nada más. Eso es una mala noticia, ¿no es cierto?, porque significa, ¿no es cierto?, que las personas no están progresando simplemente. Productividad, recuerden, ¿no es cierto?, que en equilibrio a largo plazo significa... Espera un segundo, el decano. Aló. Mildita, estoy en clase. Mildita, estoy en clases. Así que, breve. Cortito, ya, ok. Ya, filo. Ya, lo siento, muchachos. Donde manda capitán no manda los pescados, o sea, era el decano, ¿cierto? Pero al decano se le tiene que responder. Seguimos en este rollo, ¿ok? Les decía, recordemos que en el equilibrio de largo plazo, ¿no es cierto?, más productividad significa mejores remuneraciones, ¿ok? Y eso al final, ¿no es cierto?, es lo que realmente nos interesa, que la gente tenga más recursos, ¿no es cierto?, a su disposición para hacer lo que quieran, digamos, para que vivan su vida felices para siempre, ¿ok? Y esto nos dice algo, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que nos está fallando. O sea, esto nos está diciendo... Bueno, a ver, en la clase anterior hablamos, ¿no es cierto?, de la trampa de los ingresos medios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije, mira, los países en la medida que van creciendo...
Aló. Que estoy en clase, Nilita. Ya, ok, ya. Chao. Ya. Eso, ¿ok? Habíamos hablado en la clase anterior sobre la trampa de los ingresos medios, ¿no es cierto? Y decíamos, ¿no es cierto?, que hay una fase, ¿no es cierto?, en que los países ya como que están más paraditos, ¿no es cierto?, que sé yo, como que ya tienen suficiente disponibilidad de capital, ¿no es cierto?, como que han hecho los ajustes más obvios, digamos, que sé yo, de meterle lucas a la infraestructura pública, ¿no es cierto?, que sé yo, modernización de las comunicaciones, educación y qué sé yo, que ¿no es cierto?, todos proyectos que tienen rentabilidades altísimas, ¿no es cierto?, pero que son relativamente sencillos. El problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que si nosotros queremos pasar de esa trampa de ingresos medios hacia etapas superiores de desarrollo, ¿no es cierto?, entonces eso significa, ¿no es cierto?, mejorar las remuneraciones de las personas. Y eso se hace aumentando la productividad. ¿Ok? O sea, el reclamo, ¿no es cierto?, ya desde hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, de nuestra economía, si queremos, ¿no es cierto?, ser un país desarrollado, ¿no es cierto?, en realidad es el aumento de la productividad. No más que eso. Lo demás es accesorio. Chile ha tenido una buena conducción macroeconómica durante los últimos 40 años, ¿no es cierto? No tiene problemas para captar capitales, ¿no es cierto? Tiene tasas de ahorro más o menos, pero decentes, ¿no es cierto? Accesibles, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, tiene un solo nombre, productividad. ¿Ok? Y ese punto, ¿no es cierto?, es un tema muy importante, ¿no es cierto?, porque en la práctica, gran parte de la inversión pública se define en esos términos, en productividad. Productividad, reiteramos, ¿no es cierto?, no es solo un incremento, ¿no es cierto?, en las condiciones en condiciones más o menos obvias, también tiene que ver con cuestiones ambientales incluso. A ver, se los planteo de esta manera. Hay una crítica muy fuerte, ¿no es cierto?, hecha a lo que ocurrió entre el año 90 y el 97, 98 aproximadamente, ¿no es cierto?, por la fecha del estudio principalmente, ¿no es cierto? Hay un estudio de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, que muestra que gran parte, ¿no es cierto?, del aumento de la productividad de los chilenos, ¿no es cierto?, no se debe a que los tipos estén trabajando mejor, no se debe a que los tipos, ¿no es cierto?, estén siendo más hábiles en el trabajo, más dedicados al trabajo, nada que se le parezca. Entre el 90 y el 97, ¿no es cierto?, una de las cosas que se observa, ¿no es cierto?, es un incremento sostenido de la jornada de trabajo. En esos años, ¿no es cierto?, era muy frecuente encontrar personas que tenían 2 trabajos, por ejemplo. ¿Ok? O gente que tenía un trabajo y pituteaba también. ¿Ok? Es decir, y una extensión de la jornada de trabajo, ustedes comprenderán que tampoco es mucha gracia. De hecho, un indicador, ¿no es cierto?, muy relevante, ¿no es cierto?, que se utiliza para medir el desarrollo de los países es la productividad por hora trabajada. Y ese indicador, ¿no es cierto?, bueno, está en algunas bases de datos, ¿no es cierto?, en el caso chileno también está, pero ustedes podrán observar, ¿no es cierto?, que en ese caso, ¿no es cierto?, cuando medimos la productividad por hora trabajada, ¿no es cierto?, nos encontramos con que en realidad la productividad chilena ha crecido muchísimo menos de lo que indican las cifras que están acá. ¿Ok? Ese proceso de expansión de la jornada de trabajo, por supuesto, tiene límites. Y desde el año 98 para adelante, ¿no es cierto?, quizás a partir del siglo XXI, ¿no es cierto?, parece que esa jornada de trabajo no se puede extender mucho más, ¿no es cierto? Y ese indicador, la extensión de la jornada de trabajo en general no ha aumentado. Bueno, a ver, estos son temas de desarrollo, ¿ok? Básicamente. Son temas que los podrían ver, ¿no es cierto?, no sé, en un posgrado, ¿no es cierto?, algo por el estilo, ¿ok? Bueno, y aquí aparece un poco lo que estamos diciendo, sintetizando, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién. ¿Cómo aumentar la productividad, ¿no es cierto? Y aquí hay varias cosas, ¿no es cierto? Las políticas de desarrollo productivo, fomento de la innovación, mejorar la competitividad de los mercados, ¿no es cierto?, la integración con el mundo, más educación, mejores instituciones, ¿no es cierto?, reducción de la pobreza e inclusión social. ¿Ok? Aquí hay varias cosas, ¿no es cierto?, de las que hemos comentado. ¿Ok? Y aquí hay algunas, ¿no es cierto?, que si alguno de ustedes es medio político, ¿no es cierto?, a lo mejor la va a cuestionar, ¿no es cierto?, qué sé yo, es de esperar, ¿no es cierto?, casi. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, aquí hay políticas, hay cuestiones, ¿no es cierto?, que dependen mucho, ¿no es cierto?, aquí, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, esto depende mucho del Estado. Lo habíamos dicho en otra oportunidad, el Estado en Chile es bien importante como agente del desarrollo. Eso ya es una cuestión más sociológica, digamos, pero algunos de ustedes han estado en otros países latinoamericanos, por ejemplo en Colombia, en Argentina, incluso en Perú también se observa algo como eso. Yo diría, ¿no es cierto?, y esto es una experiencia personal, no conozco estudios, ¿no es cierto?, que puedan refrendar lo que yo digo, pero yo he estado en varios países de América del Sur. Y una de las cosas que uno observa, ¿no es cierto?, es que en esos países, ¿no es cierto?, los grandes agentes de la actividad económica son los privados.
importa poco, ¿no es cierto?, lo que pasa con el Estado, de hecho. ¿Ok? De hecho, en muchos países, ¿no es cierto?, una de las cosas que uno observa, ¿no es cierto?, por ejemplo, es que cuestiones como el salario medio, ¿no es cierto?, son variables independientes respecto del salario mínimo. En Chile es al revés. El salario mínimo, una decisión política, ¿no es cierto?, es la que determina los salarios medios. En el resto de los países de América del Sur, ¿no es cierto?, es al revés la cosa. Son los salarios medios, ¿no es cierto?, los que terminan definiendo, con cierto rezago, los salarios mínimos. En países como Colombia, por ejemplo, uno se encuentra con 3 o 4 países metidos en un solo país. Y en alguna de esas partes, ¿no es cierto?, nadie sabe ni siquiera quién es el presidente. En Perú, ¿no es cierto?, la economía informal, ¿no es cierto?, las mediciones que yo conozco, ¿no es cierto?, hablan de que la economía informal peruana, ¿no es cierto?, podría ser el doble, ¿no es cierto?, de lo que uno conoce con las cuentas públicas. En países como Bolivia, ¿no es cierto?, que si yo, los grupos mafiosos y narcotraficantes, ¿no es cierto?, hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, ofrecieron pagar la deuda externa boliviana a condición de que no los molestaran en sus negocios, digamos. ¿Ok? En Chile, ¿no es cierto?, gran parte de la actividad económica, ¿no es cierto?, depende muchísimo del Estado. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo diría, es súper importante, ¿no es cierto?, este enfoque, ¿no es cierto?, pero es sumamente local. Esto no es la generalidad, ¿no es cierto?, de los países del mundo. Aquí faltarían otras cosas más, ¿no es cierto?, asociadas al funcionamiento de los mercados privados, ¿no es cierto?, a pesar de que aquí algo se menciona. Veamos, ¿qué es lo que ocurre? Echemos una mirada rápida, ¿no es cierto?, a estas medidas, a estas políticas, ¿no es cierto?, que podrían conducir a aumentar la productividad. Por una parte, ¿no es cierto?, están las políticas de desarrollo productivo y fomento de la innovación. ¿Okay? Aquí, ¿no es cierto?, ustedes conocen la Corfo, ¿no es cierto?, Cercotec, ese tipo de instituciones, ¿no es cierto?, son instituciones que se dedican a eso. En principio son instituciones difíciles de justificar incluso, ¿no es cierto? Yo te diría que curiosamente los gobiernos de derecha, ¿no es cierto?, este tipo de instituciones se han deformado y se han desvirtuado en gran medida, ¿no es cierto? Hoy día Corfo, ¿no es cierto?, tiene muchísimos programas, la mayor parte de sus programas son programas asistenciales. Básicamente porque aquí hay una diferencia ideológica, ¿no es cierto?, bastante marcada, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a fomento productivo, ¿no es cierto? La gente de pensamiento más clásico, ¿no es cierto?, más de derecha, para ponerle un nombre, ¿no es cierto?, genérico, son conservadores en lo económico, ¿no es cierto?, en términos de política económica. Y en realidad, la mayor parte de ellos dirían, ¿no es cierto?, en realidad la Corfo y la Cercotec y toda esa patilla, ¿no es cierto?, no sirve para nada. ¿Ok? De hecho, solo durante este siglo, ¿no es cierto?, y hace unos 10 años atrás, recién organismos multilaterales como el Banco Mundial, por ejemplo, como, qué sé yo, como el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, como incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto?, están reconociendo un papel para el fomento productivo. Hace muy poco tiempo atrás, no más de 10 años, la Corfo se fundó en el año 39, la Corporación de Fomento de la Producción, ¿no es cierto?, se fundó en el año 39 en Chile. Pero, ¿no es cierto?, como les digo, papeles para políticas de fomento productivo y eso recién se empiezan a reconocer en algunos organismos multilaterales, ¿no es cierto?, recién hace unos 10 años atrás. No es broma. ¿Ok? Recién en esos años, ¿no es cierto?, que si yo se empiezan a proponer algunas ideas de cómo medir la eficacia de programas de fomento productivo. De hecho, si ustedes les toca la suerte de trabajar en Corfo o algo por el estilo, se van a encontrar con que hasta el día de hoy las políticas de fomento de Corfo, ¿no es cierto?, se deciden en unos comités al absoluto tincómetro. No hay evaluación de la asignación de recursos a los programas de fomento productivo e innovación. No existe, chanchitos. Lo que hay son chistes de mal gusto. Hay un paper mío por ahí, ¿no es cierto?, que está publicado en una revista de estas WOS indexadas y todas esas patillas, ¿no es cierto?, que le gustan a la gente de las universidades, ¿no es cierto?, en que nosotros trabajamos con un estudiante de posgrado, ¿no es cierto?, evaluando algunos programas de la Corfo. Y nos encontramos con estas sorpresas para empezar. Pero para seguir, hicimos un mapeo, ¿no es cierto?, de cómo se entiende esta cuestión del fomento productivo en América, ¿no es cierto?, al menos. Y ustedes se darían cuenta, ¿no es cierto?, que aquí las cosas funcionan de una manera muy distinta. ¿Ok? De hecho, algunos especialistas con los que me ha tocado conversar, ¿no es cierto?, dicen que hay una conducta distinta incluso de las personas. O sea, que si yo en Chile, ¿no es cierto?, cuesta, ¿no es cierto?, vender el fomento productivo. Es decir, uno saca un programa de, qué sé yo, de capacitación, de, qué sé yo, de asistencia técnica, algunas de esas cosas, ¿no es cierto?, y no te pescan mucho. Casi todos esos programas tienen que ir con algunas lucas de regalo, con platas de regalo.
Es la única manera en que la gente agarre papa, ¿no es cierto? Las empresas en Chile agarran papa con los programas de fomento productivo. En los países europeos, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, pasa exactamente lo contrario. O sea, tú pones una luca, tú pones, que si un programa de asistencia técnica, ¿no es cierto?, se te llena de postulantes de inmediato. Hay una actitud distinta, ¿no es cierto? O sea, aquí, a ver, en este tema, ¿no es cierto?, aquí hay mucho paño que cortar, ¿ok? En desarrollo productivo y fomento en la innovación, ¿no es cierto?, yo te diría, hay muchísimo todavía por estudiar, por trabajar, por observar, por diseñar. Aquí hay mucho. Para no alargar mucho el tema, yo le diría, mira, al menos, yo diría, ¿no es cierto?, que hay algunos problemas graves, ¿no es cierto?, que sí justifican la intervención pública. Por una parte, hay problemas graves, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de asimetrías de información. O sea, pequeñas y medianas empresas, pymes y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, no tienen un acceso muy sencillo a la banca. La razón es muy sencilla, ¿no es cierto? Hay mucha informalidad en Chile, ¿no es cierto?, de modo tal de que la mayor parte de los pequeños y medianos empresarios, la pyme, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, no es sujeto de crédito, no porque no tenga buenos negocios, sino que porque no tiene garantía. Primer gran problema. ¿Ok? Eso justifica la intervención pública. Asimetrías de información es un temazo, ¿no es cierto?, en economía, que definitivamente permite, ¿no es cierto?, la inclusión, ¿no es cierto?, de políticas de fomento. En segundo lugar, ¿no es cierto?, y esto es un hecho conocido, ¿no es cierto?, ha estudiado en la cienciometría, ¿no es cierto?, en un montón de disciplinas, ¿no es cierto?, sobre el cual también tengo algunos trabajillos, la actividad innovadora, ¿no es cierto?, el cambio técnico, ¿no es cierto?, es una actividad, ¿no es cierto?, de altísimo riesgo. De hecho, ¿no es cierto?, la gracia de los fondos de capital de riesgo, ¿no es cierto?, de fomento de la innovación, ¿no es cierto?, son que logran diversificar precisamente el altísimo riesgo que tienen la inversión en ese tipo de empresas. Solo para darles una idea. La valorización de acciones del Nasdaq. ¿Saben lo que es el Nasdaq, chanchitos? ¿Saben lo que es el Nasdaq? ¿Alguno de ustedes que sea capaz de explicar brevemente lo que es el Nasdaq? La unión entre Canadá, México y Estados Unidos, así No, como tratado de libre comercio, ¿no? ese es el NAFTA, no es lo mismo. A Ah, ver, entonces, yo estoy hablando de algo como esta. A ver, voy a tratar de insertar aquí un texto. Esto se escribe así, en Nasdaq. No, voy a tratar de moverlo para el lado para que no se enrede. No, eso no tenía que ver con nada. Espérate. Voy a meterlo donde, a ver, aquí como un cuadrito de texto, insertemos un cuadro de texto, lo voy a meter por aquí. confundido el NAFTA. Estoy hablando de eso, del Nasdaq. ¿Ok? Este es un índice bursátil, muchachitos. Este es un índice bursátil, ¿no es cierto?, que partió a finales de los 80, principios de los 90, y son las industrias de base tecnológica, las empresas de base tecnológica. Aquí, gracias, en Nasdaq, ¿no es cierto?, partieron empresas como Microsoft, Google, ¿no es cierto?, Amazon, todas esas empresas raras, ¿no es cierto?, que son muy recientes, ¿no es cierto?, partieron siendo cotizadas en el Nasdaq. ¿Ok? Son empresas de rápido crecimiento, innovadoras, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, se agrupan en un índice, ¿no es cierto?, que se transa en la bolsa de Nueva York, que se llama Nasdaq. Bueno, Nasdaq, ¿no es cierto?, hoy día vale lo mismo, ¿no es cierto?, que valía el año 2000, el año 99. Hacia el año 99, final de la década de los 90, ¿no es cierto?, Nasdaq había llegado hasta los 10.000 puntos. En la crisis subprime, ¿no es cierto?, el Nasdaq se derrumbó, ¿no es cierto?, hasta valores de 2.000 puntos. Perdió 4/5 de su valor. Recién hoy día se está recuperando el valor que tenía el año 99, hace más de 20 años atrás. ¿Por qué ocurría eso? Bueno, las empresas que estaban en Nasdaq, ¿no es cierto?, eran muchas empresas que no eran mucho más que una idea en desarrollo. Eran empresas que nunca le han ganado un peso a nadie. Muchas de las empresas que están ahí son así. Son proyectos. Están abiertos en la bolsa simplemente, ¿no es cierto?, porque la idea parece buena. Una crisis nos manda a la punta del cerro a todos de un solo zapatazo.
La actividad de innovación, ¿no es cierto? En las empresas existe una actividad muy riesgosa, ¿ok? Eh, todo el mundo sabe, no sé, qué sé yo, que, no sé, pues, grandes empresas como Johnson Johnson, como IBM, no sé, qué sé yo, ¿no es cierto? Derivan la mitad de sus ganancias, más de la mitad de sus ganancias, de alrededor del 10 al 15% de sus patentes y licencias. Esa es la relación que hay. Una de cada 10 buenas ideas, ¿no es cierto?, en ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, son capaces de desarrollar plata, de generar lucas, de convertirse en productos exitosos. Una de cada 10. Y empresas bien gestionadas, ¿no es cierto?, en investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, una de cada 100. ¿Ok? Bueno, el riesgo, ¿no es cierto? Esto de nuevo es una, si se quiere, ¿no es cierto? Podemos llamarlo, también podría ser otra simetría de información, ¿no es cierto? Pero es un riesgo. Y está claro, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Que la inversión en riesgo, ¿no es cierto?, es una inversión, ¿no es cierto?, que no todos los países están disponibles para realizar. Ahí hay otra justificación importante, ¿no es cierto?, para la incorporación de fondos de fomento y políticas ¿cómo se llama?, de innovación. ¿Ok? Eso se llama compra de riesgo. El Estado puede hacerlo, porque el Estado no tiene riesgo en sus recursos financieros. ¿Ok? En fin, les reitero, hay dos o tres ideas, ¿no es cierto?, dos o tres justificaciones, ¿no es cierto? A ver, momento, fíjate lo que hice referencia, dije asimetrías de información, dije riesgo. Son dos bienes públicos. Atención con eso. Son dos bienes públicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de externalidad y qué sé yo qué, ¿no es cierto? La asimetría de información, ¿no es cierto?, es un problema de los mercados, ¿no es cierto?, que genera una externalidad negativa. ¿Estoy hablando en japonés con eso, chanchitos, o no? ¿Saben algo de asimetrías de información? Viejos perros, pollos y chanchos. ¿Alguien que sepa algo de asimetrías de información? ¿Creen ustedes necesario que explique en 10 minutos algo sobre ese tema? ¿No? ¿Sí o no? ¿Tan comunicativo hoy día? Bueno, ¿qué les pasa? Es muy difícil el concepto. ¿Ah? Es muy difícil el concepto. Me refiero a que sí es muy complicado el concepto. No, es para explicar simplemente por qué es una externalidad. ¿Cachai? Y de hecho, si tengo que explicarlo en 2 minutos, ¿no es cierto?, lo voy a explicar con un ejemplo. Ah, entonces sí. Entonces sí, está la wea. Sí. Ya, a ver, digo, flautas. Eh, a ver, me da lata ponerme a buscar otras cosas. Mira, vamos a explicarlo en breve. De hecho, voy a usar un ejemplo, ¿no es cierto?, que utilizaba, que es un paper seminal sobre este tema, que lo utilizaba George Akerlof. Akerlof es un tipo, puta, yo lo encuentro genial. Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto? Pero además de eso, ¿no es cierto?, es un tipo muy inteligente. George Akerlof, ¿no es cierto?, sacó un paper por ahí por los años 70, ¿no es cierto?, que dejó la pelotera. Se llamaba El mercado de los limones. Los limones, ¿no es cierto?, les llaman así los limones a los autos que salen malos en Estados Unidos. En Chile les llamamos water, pero eso es un término un poco elegante. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, todos sabemos, ¿no es cierto?, a ver, todos, no sé si ustedes lo saben, digamos, pero de hecho ustedes cachan, ¿no es cierto?, que cuando uno compra un auto puede encontrarse con un pastel que no conoce. ¿No es así? Puede encontrarse con un auto, ¿no es cierto?, que se ve repintoso, ¿no es cierto?, pero después te empezás a descubrir que el auto es una colección de desabollados, el motor está reventado, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, puede pasar cualquier cosa. ¿Ok? Eso ocurre también con los autos nuevos. ¿Ok? Toda la línea de producción, ¿no es cierto?, tienen fallas. Es decir, de repente salen partidas que salen malas. Definitivamente salen malos, mal armados, qué sé yo, que los componentes salen fallutos, qué sé yo, ¿no es cierto? De hecho, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay parte de la publicidad de las ventas de autos nuevos te dicen, mire, este auto fue producido un día martes. Porque se sabe en la industria automotriz que la mayor parte de la falla de los autos que salen fallados, salen los días lunes.
De hecho, ¿no es cierto? Algunas empresas, ¿no es cierto?, qué sé yo, seleccionan los autos por mercado. Empresas como Mercedes, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la última fase de revisión, ¿no es cierto?, decide para dónde van los autos que está produciendo. El auto que sale perfecto, ¿no es cierto?, va al mercado desarrollado, exigente, Estados Unidos, Europa, qué sé yo qué. Los autos que tienen una mínima diferencia en la línea qué sé yo, de la línea de conducción del auto, qué sé yo, ¿no es cierto?, que le tiene la puerta un pedazo de milímetro separado, ¿no es cierto?, de donde debería estar, esos van a los países menos desarrollados. América Latina, África, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿ok? No estoy viendo, es así, ¿ok? Camilo, Jonathan, Matías, hay puros hombres. Ya, eso significa, ¿no es cierto?, que se puede hablar en lenguaje técnico, de repente, ¿no es cierto? Hay puros hombres, no hay mujeres hoy día, ¿no es cierto?, por alguna razón. Y ahí uno se puede permitir ciertos lujitos. Ya, ok. Bien, esos autos que salen fallados de la línea de producción, los gringos los llaman limones. ¿Ok? En el caso chileno, ¿no es cierto?, se llaman water. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que observó Akerlof? Akerlof observó una cosa re loca. Mira, a ver, lo voy a mostrar voy a compartir pantalla. Y que ojalá me salga bien el monito. Mira, porque no estoy dibujando con mi tableta, estoy dibujando con el Paint. Supongamos, ¿no es cierto?, que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, un eje largo acá, ¿no es cierto?, en que acá arriba tengo tiempo, ¿ok? Aquí tengo, perdón, aquí tengo precios, valores. Y aquí tengo antigüedad, es decir, tiempo, ¿ok? Antigüedad de un auto. ¿Qué es lo que observaba Akerlof? Decía, mira, una de las cosas rarísimas que pasa, ¿no es cierto?, es que el valor de un auto, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo sigue una cosa como esa. Eps, Profe, creo que no está compartiendo ¿no estoy compartiendo? la pantalla. No, Ah, qué idiota. Ahora sí, sí, Así, profe. ya, mira, lo que observaba Kerlof, ¿no es cierto?, lo que te decía recién, ¿no es cierto?, era que el precio de los autos se comportaba de una manera bien curiosa. Hacía algo como esto. A ver si me sale el monito. No, ahí no salió feo. No, eso no, feo. A ver si se entiende la idea. Mira, lo que ocurría con los autitos de Akerlof, ¿no es cierto?, era algo como esto. Él observaba, ¿no es cierto?, que los autos, ¿no es cierto?, cuando salían de fábrica, ¿no es cierto?, bajaban muy rápido de precio. O sea, por ejemplo, aquí tengo el año 1, por decirte algo, ¿cachai? Por ejemplo, aquí tengo, no sé, aquí tengo el año 1, ¿no es cierto? El año 1, el año 2, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, el año 3, y así por el estilo, hasta llegar, qué sé yo, no sé, al año 10, por decirte algo. Lo que ocurría con los autos, ¿no es cierto?, observaba Kerlof, ¿no es cierto?, que el primer año, ¿no es cierto?, los autos perdían, qué sé yo, un 35% de su valor de mercado. Al segundo año perdían otro 15%, ¿no es cierto?, de modo tal de que después, al segundo año el auto perdía la mitad del valor, después de salir de fábrica. Y después, el decrecimiento de los precios, ¿no es cierto?, era estable. Después de eso, los primeros 5 años, ¿no es cierto?, el decrecimiento, ¿no es cierto?, se podía asociar claramente a una cuestión de depreciación. ¿Ok? O sea, el auto ya tenía sus kilómetros, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces ya el auto empezaba a valer menos, no por estas razones raras que no se sabe qué son, ¿no es cierto? Sino porque era fácilmente explicable, ¿no es cierto?, por el desgaste de un auto con 5 años de antigüedad. ¿Okay? ¿Por qué? La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna idea de por qué pasa esto? No estoy weando todo esto, ¿eh? A todo esto no es un invento de Akerlof, ¿no es cierto? De hecho, yo lo vi, un tío mío, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, se ganó un auto de esos que salían en la lotería, algo así. Él jugaba Sosquino, Loto, algo. Y un día se ganó un Toyota 0 kilómetros. Y él dijo, bueno, yo no soy tan millonario para tener un auto 0 kilómetros, ¿no es cierto?
Lo usó unos pocos días, qué sé yo, ¿no es cierto? Le sacó la patente, ¿no es cierto? Y lo puso a la venta. Lo usó unos pocos días y lo puso a la venta y le puso patente. Pensando que él iba a vender el auto, ¿no es cierto? Como si fuera 0 kilómetros, nuevo. Tuvo que hacer un descuento cercano al 20% para venderlo. ¿Por qué? Pregunto. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿No? Bien. De nuevo están comunicativos hoy día los estudiantes. Ya. Les cuento. Profesor, yo creo que porque en realidad como que ahí pierde como, entre comillas, su valor. Por eso ya no es como en sí el 0 kilómetro, creo yo. A pesar de que en el tablero diga que no tiene ningún kilometraje, pero socialmente se conoce que eso se puede manejar o se puede adaptar. Entonces ya no está Socialmente se sabe. inscrito, ya Miren no lo que está está diciendo inscrito como... Jonathan. Miren lo que dijo Jonathan. En realidad el auto no viene de la fábrica, ¿no es cierto? Y a lo mejor le cambiaron el cuenta kilómetro, alguna cosa por el estilo. El tipo no sabe, el comprador no sabe en realidad qué es lo que está pasando ahí. Eso es lo que está diciendo Jonathan. ¿Se dan cuenta? Porque por mucho que mi tío, ¿no es cierto?, le dijera al potencial comprador, oye, si este auto me lo gané en la lotería, ¿no es cierto?, lo único que hice fue sacarle patente, y fui a misa un par de veces, ¿no es cierto?, y sería todo. Y el cuenta kilómetro dice que tiene 200 kilómetros. Por mucho que mi tío le jure guata eso, ¿no es cierto?, el comprador no tiene por qué creerle. Akerlof dice, aquí hay asimetrías de información. Entonces, él dice, mira, por supuesto el paper original es bastante más complicado que esto, ¿no es cierto?, porque trabaja con variables continuas y unas cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que son un poquito más enredadas. Pero yo puedo explicarlo, ¿no es cierto?, de una manera mucho más sencilla. Supongamos, ¿no es cierto?, que en el mercado, ¿no es cierto?, hay autos buenos y malos, ¿ok? Supongamos que hay, ¿no es cierto?, autos buenos, llamémoslos B, y autos malos, llamémoslos M. ¿Les tinca? Y que hay asimetrías de información, ¿ok? En este mercado, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el comprador no sabe si el auto es bueno o malo. No lo sabe. Eso solo lo sabe el vendedor. ¿Estamos claros? Lo que les decía recién, ¿no es cierto? El comprador que le va a comprar el auto a mi tío, ¿no es cierto?, no tiene por qué creerle a mi tío. ¿Se dan cuenta? Bien. Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que en este mercado, ¿no es cierto?, la gente que tiene un auto bueno, ¿no es cierto?, el precio de venta de un auto bueno, ¿no es cierto?, por ejemplo, el precio de venta, ¿no es cierto?, de un auto bueno, ¿no es cierto?, puede ser 1000, no sé, 1000 qué, 1000, no sé, pues, 1000 UFs, ya, para que salga más elegante. ¿Ok? 1000, no sé, cualquier cosa, ¿ok? 1000 pesos. Un precio estúpido, no sé, da lo mismo. O póngale 10 millones, no sé, o algún número más, da lo mismo. El tipo que está dispuesto a vender su auto, que está bueno, ¿no es cierto?, exige 1000. Y ahora supongamos, ¿no es cierto?, que el tipo que tiene un auto malo, ¿no es cierto?, el precio de venta de un auto que salió falluto, ¿no es cierto?, que hubo que adulterarle el cuenta kilómetro, cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto?, él está dispuesto a venderlo, pero está dispuesto a venderlo, digamos, por ejemplo, en 600. ¿Ok? El mercado está incompleto, ¿no es cierto?, si es que no consideramos que lo que pasa con los compradores. Supongamos que un comprador, el precio que está dispuesto un comprador a comprar un auto bueno es, por ejemplo, 1100. $1100, ¿ok? Y el tipo que está dispuesto a comprar un auto malo, hay gente que está dispuesta a comprar autos malos, ¿no es cierto?, porque por último los arregla, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y ya, ¿no es cierto? ¿Cierto? Hay mucha gente que apuesta a eso. Yo mismo.
Yo cuando compro autos, ¿no es cierto? Yo no compro autos nuevos, ¿no es cierto? Yo soy bien cagado con esas cosas, ¿no es cierto? Yo compro autos usados, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo miro más que nada cómo está por fuera el auto. Porque cualquier pifia mecánica, ¿no es cierto?, la puedo arreglar. Se puede arreglar y no es caro, ¿ok? Fíjate, hay algunos que dicen, no, a mí me interesa que mecánicamente esté bueno, no me importa que esté feo por fuera. Las reparaciones de carrocería son más caras que las reparaciones mecánicas. Hay que ser muy bola. Bueno, en fin. Pero bueno, la cuestión está, ¿no es cierto?, en que supongamos que yo estoy dispuesto a el que está dispuesto a comprar un auto malo, ¿no es cierto?, está dispuesto a pagar 700. Hasta aquí, fíjate, ¿no es cierto?, que en este mercado, ¿no es cierto?, el que quiere comprar un auto bueno puede comprarlo, ¿no es cierto?, porque el tipo que vende el auto que está bueno, ¿no es cierto?, está dispuesto a recibir un precio que es más bajo, ¿no es cierto?, que el que está dispuesto a pagar el que lo quiere comprar. Y lo mismo pasa con los autos malos. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un auto malo, ¿no es cierto?, y estoy dispuesto a venderlo a 600, ¿no es cierto?, la gente que compra autos malos está dispuesta a pagar hasta 700. Por lo tanto, se pueden poner de acuerdo y pueden venderlo. Fantástico. Pero en este mercado hay asimetrías de información. Entonces necesitamos una cosa más. Supongan ustedes que, qué sé yo, que los autos, que la proporción de autos malos en el mercado, claro, porque la gente que vende, qué sé yo, los autos que están recién salidos de fábrica, muy probablemente los venda porque les salió malo, ¿no es cierto? Supongamos que la probabilidad, ¿no es cierto? Ahora hablemos de probabilidad, ¿no es cierto?, de que en el mercado la probabilidad de que el auto sea malo, ¿no es cierto?, es igual a un 50%. 50%. Lo que estoy diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que la mitad de los autos en el mercado son autos malos, ¿ok?, que salieron malos de la línea de producción, ¿no es cierto?, que han dado problemas, que sé yo qué, ¿no es cierto? Entonces la mitad de los autos que están en el mercado son malos, ¿ok? Mitad y mitad, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Bueno, si hay que asignarle un precio, ¿no es cierto?, ¿cuál es el precio que le asignarán a los autos de esa marca y modelo, digamos, los compradores? Bueno, disposición a pagar, ¿no es cierto? Están dispuestos a pagar 50, 1.100 por un auto bueno, ¿no es cierto? Pero la probabilidad de encontrar un auto bueno es del 50%. Entonces, el precio de mercado ahora, el precio de mercado, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué cosa? A la disposición a pagar por un auto bueno, multiplicado por la probabilidad de que el auto esté bueno, ¿no es así? O sea, estoy pensando en 1.100, o lo anotamos para que no nos perdamos. Ustedes me dicen después. A 1.100, ¿no es cierto?, por 0,5. Más, ¿no es cierto?, la probabilidad de que el auto esté malo por el precio del auto malo, la disposición a pagar por el auto malo. ¿Qué es eso? Bueno, eso son 700. Ya lo siento, la letra no me sale muy bien con el mouse. 700. No me gustó cómo salió ese 0, parece un 8. Sí, tampoco me gustó cómo salió. Volvamos. 700. Aquí salió un 700. Por la probabilidad de que el auto sea malo, 0,5. ¿Cuánto es eso? Bueno, 1.100 por 0,5, ¿no es cierto?, es 550. Y 700 por 0,5, ¿no es cierto?, ¿cuánto es? 350, ¿no es cierto? O sea, eso es 550, 800, 900. claro, más 350, 350. Y eso es igual a 900. Ya lo siento por la velocidad, ¿no es cierto?, pero no me sale la letra más rápido. No es cierto, ese es el precio de mercado de esos autos, por marca y modelo. ¿Qué pasa al precio de 900? Fíjate que los que tienen autos buenos no te lo van a vender a ese precio. Los autos buenos no se van a vender al precio de mercado. Solo se van a vender los autos malos. Es como lo que está pasando ahora, profe.
porque ahora están más caros los autos nuevos, porque estaba entrando poco auto acá, al menos acá al mercado de la región, Ujú. se volvieron más caros los autos. No es cuestión de precio, compadre, es cuestión, ¿no es cierto?, de esta asimetría de información. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, en la universidad pasa, ¿no es cierto?, muchas veces, que si yo, que me pasa a mí, de hecho, que hay muchos profes, ponte tú, que si yo me acuerdo que había un par de profes antiguamente, ¿no es cierto?, que si yo, que no renovaban sus autos durante mucho tiempo. Entonces, ponte tú, que si yo, Ángel Enrique, ¿no es cierto?, Pablo Jiménez, los dos tenían los autos del año de la pera. ¿Cachai? Don Ángel tenía un Toyota del año 77, y Pablo, ¿no es cierto?, tenía un Mazda del año 81, 82. Y uno le preguntaba, y bueno, pero tenía un auto de 20 años, de 30 años de antigüedad, no sé, ¿qué te pasa? La respuesta me decía, mira, lo que pasa es que este auto lo tengo desde nuevo, ¿no es cierto? Yo lo conozco muy bien, lo he mantenido a la raja, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? El auto está impecable, ¿no es cierto?, qué sé yo, cada cierto tiempo Don Ángel lo pintaba, incluso así que andaba, pero como petunia el auto. La verdad es que el auto es muy bueno, ¿no es cierto?, y no me da problemas, ¿no es cierto?, y etcétera, ¿no es cierto?, y si los vendo me van a dar 4 chauchas, que no sirven para nada. Hay razón la lógica. Es esa la lógica, po. El vendedor del auto bueno, ¿no es cierto?, no te va a vender un auto, ¿no es cierto?, al precio de mercado en esta condición. Solo se van a vender los autos malos. De que fíjate en los avisos en el diario, que si yo, ¿cómo se llama?, en las redes sociales, que si yo, no sé, te van a poner, vendo auto porque me voy de la ciudad, ¿cachai?, por no poder usarlo, te empiezan a contar un montón de cuentos de por qué venden el auto. ¿Se han fijado en ese detalle? Por renovación, por falta de espacio. Un montón de imbecilidades como ese te ponen en los avisos de venta de auto. Te están diciendo esto. Te están diciendo, oye, el auto no está malo. Lo que pasa es que yo no puedo tenerlo, o yo no quiero tenerlo, yo me voy a ir de la ciudad, ese tipo de cosas. Es asimetría de información. Bueno, esto trae, muchachos, un montón de problemas. ¿Okay? Esto trae un montón de problemas. Para empezar, ¿no es cierto?, porque el mercado se hace ineficiente. Fíjate, ¿no es cierto?, que los autos buenos se podrían vender, ¿no es cierto?, porque la gente que está dispuesta a comprar autos buenos, si el auto sabe que está bueno, ¿no es cierto?, si supiera cómo está el auto, en realidad pagaría el precio que el vendedor está dispuesto a vender. ¿Te das cuenta? Como no sabe, ¿no es cierto?, entonces asigna un precio, ¿no es cierto?, que es un precio que es un promedio ponderado en el mercado, ¿no es cierto?, asociado a la calidad del auto que está en venta. Esto explica esta forma de la curva. Obvio, ¿no es cierto?, que si yo, ¿por qué es lo que pasa más acá? Bueno, cuando el auto, ¿no es cierto?, ya tiene, no sé, 6, 7 años de antigüedad, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, ya el auto, ¿no es cierto?, ya se sabe que el auto llegó a los 6 o 7 años de antigüedad, ¿no es cierto?, y más o menos se infiere de que el auto está en una condición más o menos estable. Si no fuera así, ¿no es cierto?, que si yo ya lo habrían reparado, que si yo quiero, ¿no es cierto?, entonces ya hay menos asimetría de información a partir de un auto que ya ha sido probado durante 6 o 7 años. Hay menos asimetrías de información. Cuando recién salen de la fábrica, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, es mucho mayor. ¿Por qué alguien quiere vender un auto nuevo? Es sospechoso, ¿no es cierto? Eso hace que el precio baje bruscamente. ¿Ok? Detrás de esto está la asimetría de información. Este problema, chanchitos, aquí está explicado a lo Akerlof, pero esta misma idea, ¿no es cierto?, se ha mostrado por un montón de partes más, ¿no es cierto? Es decir, esto está ocurriendo, ¿no es cierto?, muchísimas cosas más. ¿Ok? Y atenta, ¿no es cierto?, contra las transacciones de mercado. En la práctica, atenta contra el intercambio. ¿En qué cosas más se ha visto, por ejemplo? ¿Qué sé yo, en la industria bancaria? Cuando ustedes, qué sé yo, van al banco, ¿no es cierto?, por decirte algo, ¿no es cierto?, el banco no sabe quién eres tú, ni cómo eres. Si eres un buen pagador o si eres un clavo de cuatro, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sabe nada de ti. Tú le contás un rollo, ¿no es cierto?, pero el banco no tiene... ¿Te creerá o no? Además que los bancarios son compadre de todos más idiotas. Un amigo, hace años atrás, ¿no es cierto?, a lo mejor han cambiado las cosas. Un amigo, ¿no es cierto?, fue a estudiar a Oxford, en economía. Y volvió, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, volvió a su universidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, y ya ganaba más plata porque tenía un grado de doctor y qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Y quiso tomar un crédito automotriz, no me acuerdo qué hueá. Y él llevó sus antecedentes. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, llevó su título, su cartón, ¿no es cierto?, que decía
que era doctor en filosofía. Ese es el grado en los países sajones, ¿no es cierto?, para los grados de doctor. Es un PhD. Eso significa filosofar doctor. ¿Ok? Y la gente del banco le dijo, puta, podría haber estudiado alguna cosa que le permita ganar más plata, pero doctor en filosofía, ¿para qué sirve esa web? Nuestro empleado bancario no tenía la más remota idea, ¿no es cierto?, de lo que significaba un PhD, ¿no es cierto?, y por tanto creyó que el otro bueno había estudiado filosofía. Ya, en fin, pero eso es una historia. Bueno, a ver, el banco no sabe quién eres tú, ¿ok? Y en la práctica, ¿no es cierto?, una de las cosas que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es buscar, ¿no es cierto?, información sobre ti. Entonces, una persona que está dispuesta a pagar muchos intereses por un crédito, ¿no es cierto?, puede tener un negocio muy bueno o puede ser un estafador. No tenemos cómo distinguirlo. Cuando tú subes la tasa de interés, ¿no es cierto?, se va a filtrar el mercado, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, y te va a pedir, y la gente que está dispuesta a tomar crédito a tasas altas de interés, ¿no es cierto?, puede ser por una de las dos razones, porque tienen proyectos la raja, o porque simplemente son los estafadores que te van a cagar. Y el banco no sabe eso. Va a pasar lo mismo que pasa aquí. Va a dejar afuera, ¿no es cierto?, a aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen disposición a pagar altas tasas de interés, ¿no es cierto?, porque saben que un porcentaje de ellos, ¿no es cierto?, son estafadores. Ustedes mismos. Si ustedes salen al mercado del trabajo, ¿no es cierto?, que si yo habiendo egresado de la universidad, pero sin los títulos, ¿no es cierto?, les van a pagar lo que ustedes valen. No. No, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿no es cierto?, les van a decir, mire, usted puede saber más que la chucha, ¿no es cierto?, pero tráigame el título. ¿Qué es el Al final título? eso es lo que pagan. Al final eso es lo que pagan, ¿no es cierto? ¿Y por qué? De nuevo, por las asimetrías de información. ¿Te das cuenta? El título dice cosas de ti. O sea, tú podés ir a buscar pega con egresado, ¿no es cierto? Mire, ya terminé todos los ramos, ya sé todo lo que tengo que saber. Para que me den el título, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer es un estudio, una tesis, que si yo quiero, ¿no es cierto?, a mayores aportes, ¿no es cierto?, no voy a aprender mucho más de lo que ya sé, ¿no es cierto?, haciendo una tesis. Al empleador le importa un pepino el título. Al final es lo que nos respalda. Y ahí nos creen, digamos. Respalda. ¿Qué es lo que respalda? La parte que el empleador no conoce. Sí, po. ¿Te das cuenta? O sea, porque tú puedes haber sido, qué sé yo, un estupendo alumno, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, pero no estás terminando lo que empezaste. No te sacaste la cresta haciendo una tesis. Cuestiones tan importantes para el trabajo como la dedicación, el esfuerzo, el empeño, el detallismo en el trabajo, la responsabilidad en el trabajo, ¿no es cierto?, eso no los ven desde afuera. Asimetría de información de nuevo. Compadre, pasa hasta en el agro esta weá. Ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, que cuando la gente compra melones, que si yo hay como unos melonólogos, unos buenos que, como sea, que huelen los melones por el poto, que si yo, que los mueven, ¿no es cierto?, que si yo, que los golpean, ¿no es cierto?, hacen un montón de operaciones bien extrañas con los melones, ¿no es cierto?, pero con las sandías no pasa eso. ¿Por qué es eso? ¿Por qué hay melonólogos y no hay sandiólogos? ¿Cuál es la respuesta, profe? A ver, me dejó intrigado. Bueno, ni siquiera se muerte a pensarlo un poquito. Mira, la respuesta es muy sencilla. Los melones no se pueden vender calados. O sea, tú no sabes cómo está por dentro el melón. La sandía sí. La sandía genera mucho más información que el melón. Asimetría de información de nuevo, chanchitos. Bien, esto no es solo un problema privado, si ustedes se dan cuenta. Aquí el problema que tenemos, ¿no es cierto?, aplicado al caso de los autos, de los títulos, de las tasas de interés, de un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, la asimetría de información produce una asignación ineficiente de recursos. No se aprovechan todas las oportunidades. Si yo voy a hacer una política de fomento productivo, ¿no es cierto?, que si yo, de nuevo, ¿no es cierto?, el banco, ¿por qué no le da crédito a los viejos chicos, a las empresas, a los empresarios chicos? Porque no tienen garantía. Si no tienen garantía, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer es estudiar su proyecto. ¿Cómo sé yo que el proyecto es bueno? ¿Cómo sé yo que el empresario es responsable? Socialmente se van a perder oportunidades por esa razón, por la asimetría de información.
¿Se dan cuenta? Ese es el sentido que tiene esta cuestión de las asimetrías de información. ¿Ok? Eso es lo que hace, de hecho, ¿no es cierto?, muchos programas de fomento productivo. Lo que hacen, ¿no es cierto?, que acompañan a los empresarios, ¿no es cierto?, los formalizan, ¿no es cierto?, los subsidian, ¿no es cierto?, si ven, estudian sus proyectos, ¿no es cierto?, y les financian proyectos, ¿no es cierto?, que a la agencia, la Corfo, el Coteco, quien sea, le parezcan convincentes. ¿Te das cuenta? Resuelven esta asimetría. En gran medida, los programas de fomento productivo en Chile, ¿no es cierto?, son una manera de combatir este problema de asimetrías de información. Porque se sabe que ahí hay buenos proyectos, ¿no es cierto?, y hay buenos empresarios. Lo malo es que no hay cómo distinguirlo. Gran parte de la pega de ese tipo de agencias, ¿no es cierto?, es tratar de determinar quiénes tienen buenos proyectos y quiénes son las personas responsables para conducirlos. ¿Ok? ¿Queda claro el punto, chanchitos? ¿Estaba difícil o no? No, la verdad es que no. No está difícil, ¿no es cierto? O sea, bueno, es que explicado por tu profe, las cosas no son difíciles. No, búsquense el artículo de Akerlof, ¿no es cierto?, a ver si son capaces de traducirlo a este lenguaje sencillo. Akerlof, ¿no es cierto?, el paper de Akerlof, ¿no es cierto?, no es tampoco una cosa muy tortuosa, ¿no es cierto?, pero es bastante más difícil de entender que lo que expliqué aquí ahora en clase. ¿Okay? ¿Ya en qué estábamos nosotros? No, en eso no. Ya, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo tranquilo? Estábamos en eso, ¿ok? La cuestión de los mercados competitivos, ¿no es cierto? Y otra cuestión, esto ya corresponde un poco, ¿no es cierto?, si se quiere, a un concepto un poquito más conservador en economía. Mercado competitivo e integración con el mundo, ¿no es cierto?, son la receta clásica, ¿no es cierto?, de los organismos internacionales, ¿no es cierto?, para promover el desarrollo. ¿Ok? O sea, ¿qué fomento productivo, ni apoyar el microempresario, ni hundirle cera? Mercado competitivo transparente, ¿no es cierto?, eso selecciona solito. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, si tú tienes una banca competitiva, ¿no es cierto?, bueno, la banca va a competir por a quién le presta plata, y a lo mejor van a desarrollar sistemas, ¿no es cierto?, que permitan detectar quiénes son los buenos empresarios y quiénes son los malos. De hecho, lo hacen. A ver, es muy posible que alguno de ustedes ya tenga cuenta corriente y tarjeta de crédito, ¿no? ¿Están bancarizados algunos de ustedes? ¿O todos? ¿O ninguno? Sí, profe, yo creo que todos. Todos, ¿no es cierto? Ruth, Estoy. No, pero la cuenta RUT no. Me refiero a tarjetas de crédito, por ejemplo. De ¿Ustedes crédito. Claro. tienen tarjeta de crédito, no? ¿Algunos de ustedes tienen tarjeta de crédito? Yo, Yo no. profe, ¿Sí, compadre? Bien, fantástico. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánta plata ganas tú? ¿Como para que te den una tarjeta de crédito? por ser estudiante no me la dieron. Te dieron una tarjeta de crédito por ser estudiante. Sí, Ni una porque de yo creo que débito. las empresas de retail asumen que ya pasando el tercer año de la universidad está una alta probabilidad que salga. Y al momento de salir voy a estar con ellos. Entonces, una estrategia que tuvo la empresa en retail. Por eso yo creo que me la dieron. Es lo mismo que hacen, ¿no es cierto?, en muchas partes. Mis 3 hijos, ¿no es cierto?, tenían tarjetas de crédito, chequera y no sé cuántas leceras más, ¿no es cierto?, estando en los últimos años de sus carreras. ¿No sabes? ¿Y será por eso, por la fidelización? Yo creo que es por eso igual, profesor. ¿Ah? ¿Estás seguro? Una estrategia de fidelización. Yo creo que es más para que uno quede amarrado. Más Uno que queda fidelización. amarrado. ¿Ya? ¿Por qué va a quedar amarrado, decís tú? Es que al inicio generalmente le ofrecen un montón de cuestiones y después, de hecho, creo que esta tarjeta que regalaron, uno a los 30 años recién te empiezan a cobrar, entonces tenéis todos estos 7 años para que uno gane plata. Entonces tienen un montón ahí de letras chicas que dicen. Que son unos niños. Realmente son unos niños. ¿Sabes lo que está pasando ahí, muchachos? El banco lo que está haciendo con eso es que le está midiendo el aceite. Está viendo de qué están hechos. Están haciendo el seguimiento desde antes
para que luego, si llegamos ahí a pedir un préstamo, ya saben todo lo nuestro. Están buscando información sobre ustedes. Claro. Exactamente eso es. De nuevo, las asimetrías de información tienen resoluciones privadas. Esa es una. ¿Te das cuenta? Si ustedes usan, qué sé yo, una tarjeta de crédito de manera prudente, ¿no es cierto? Que si yo la usan para comprar y después la pagan a fin de mes completa, que si yo, si no se te hacen los pagos, ¿no es cierto?, de los sobregiros o lo que sea, ¿no es cierto?, ustedes son un buen cliente. Si ustedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el mismo mes que le pasan la tarjeta, copan la tarjeta de crédito, empiezan a pagar el mínimo, empiezan a pagar atrasado, que sé yo, que pagan los puros intereses, que sé yo, ¿qué, no es cierto?, ustedes son clientes, listo para hacer un cacho. No les van a interesar, ustedes no van a interesar al banco, ¿no es cierto?, para ser cliente. ¿Qué tal? Están buscando información sobre ustedes, chanchitos. Comportamiento de pago, que le llaman. Dos ejemplos, para que vean lo que les estoy diciendo. Cuando estaban mis cabros en el colegio, ¿no es cierto?, ellos estaban con el junior, ¿no es cierto?, y en algún minuto el junior se le ocurrió algo inteligente, habló con un banco, ¿no es cierto?, le dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo problemas para cobrar, ¿no es cierto?, que si los apoderados se atrasan en pagar las cuotas, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, y se producen problemas financieros y la tacha les paga. El banco le dijo, le entregamos la tarjeta a todos los apoderados, ¿no es cierto?, una tarjeta para pagar el colegio, una tarjeta de crédito Visa. Cuento corto, ¿no es cierto?, a todas las viejas les pasaron tarjeta de crédito, entre ellas a mi señora, ¿no es cierto?, y yo te podría dar el ejemplo, ¿no es cierto?, del curso, de uno de los cursos en que mi señora era apoderada. A la vuelta de un año, ¿no es cierto?, las que conservaban la tarjeta de crédito eran dos viejas. Mi señora y otra. Mi señora es roñica, ¿no es cierto?, es manito guapa ella, ¿cachai? Si gasta la luca, querido, su segundo apellido es Ribeca, ¿ya? Y ella usaba al mínimo la tarjeta. Lo usaba para pagar el colegio, ¿no es cierto? Chao. De repente, ¿no es cierto?, si andaba sin plata, compraba algo y lo pagaba al mes siguiente de inmediato. Las demás viejas del curso lo que hicieron, tarjeta de crédito, ¡zum! Le hicieron mierda el primer mes. Y después, igual no pagaban. El colegio igual no recibía la plata. Se fundieron con la mensualidad y con la tarjeta. Igual. O sea, alguien pagó después, me imagino, ¿no es cierto? Pero ahí tenías diferencias de comportamiento que no son visibles. De nuevo. Otro caso, que puede resultar todavía más loco. Un amigo, ¿no es cierto? Un amigo, un compadre, ¿no es cierto? Hace unos pocos años atrás, ¿no es cierto? Un buen alérgico a las deudas. Nunca operó con deuda. Le cargaba esa weá. ¿Está? El banco le entregaba tarjetas de crédito, que sé yo qué, el weón ni siquiera las inicializaba, o sea, ni siquiera les llevaba al banco para activarlas. ¿Está? O nada, ¿cachai? Es un buen así que roñica, como cagón, como él solo. Un buen día, ¿no es cierto?, quiso comprarse una casa. Aquí fue a pedir un crédito al banco. El banco le dijeron, ¿sabes qué? No podemos darle crédito. Este weón se quedó visco, ¿no es cierto? Y preguntó por qué. Y ¿sabes lo que pasa? Es que no tenemos historial de pago suyo. Usted no tiene deudas. No sabemos cómo se comporta usted con los pagos. Sí, para nosotros es un perfecto desconocido. Y le pusieron una tapa de este porte. Bueno, estaba tan indignado, ¿no es cierto?, que me lo comentó a mí, por eso lo supe la historia. Y le dije, bueno, pero es muy sencillo. Pídele un crédito de consumo, ¿no, huevones, cachai? Lo pagáis durante un par de meses, ¿no es cierto?, y ya van a tener historial de crédito tuyo. Y van a saber cómo lo cagado que soy. Hizo eso, conversó con su ejecutivo en el banco, ¿no es cierto?, y le dijo, ya, buena. ¿Cachai? Un crédito que le sirvió para pagar el mismo pie de la casa que se estaba comprando. Lo pagaba todos los meses como buen hueón judío como él solo. Y al poco tiempo le dieron el crédito sin ningún problema. Asimetrías de información, chanchitos, de nuevo. Claro, ahí el banco se aseguró de conocer a su cliente, cómo se iba a comportar. Bueno, ese ejemplo, ¿no es cierto?, esos dos ejemplos que les acabo de dar, ¿no es cierto?, son ejemplos, ¿no es cierto?, de que el mercado suele a veces resolver el problema de asimetrías de información por sí mismo.
no necesita al gobierno, ni al Estado, ni a nadie por detrás. De hecho, esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, que hay detrás, que había detrás, ¿no es cierto?, hasta hace no mucho tiempo atrás, detrás de agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. ¿Okay? Y, por supuesto, la gente más conservadora, de pensamiento más conservador en economía. Yo te diría, ¿no es cierto?, que esa es la misma idea que tiene la gente de los gobiernos de derecha, ¿no es cierto? Los gobiernos de Piñera han mostrado que ¿cómo se llama?, que sus partidarios, ¿no es cierto?, la gente que estaba a cargo de la Corfo, por ejemplo, han mostrado un comportamiento consistente con eso. Ellos creen que las políticas de desarrollo productivo, fomento y la innovación, ¿no es cierto?, son pérdida de tiempo y pérdida de plata. Y enfatizan mucho esto que está acá. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si yo, lo que ha hecho el gobierno, los gobiernos de Piñera, ¿no es cierto?, normalmente a partir de la Corfo, ¿no es cierto?, es que cuando han habido problemas y que si yo quiero, ¿no es cierto?, lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, es que meten plata en la banca para que presten plata. Claro, cuando meten plata en la banca, ¿no es cierto?, fuerzan a los bancos, ¿no es cierto?, a buscar clientes. ¿Te das cuenta? Porque tienen plata y el negocio de ellos, ¿no es cierto?, es prestar plata. ¿Te das cuenta? Y dejan que el mercado resuelva solo por su cuenta, ¿no es cierto?, ese tipo de problemas. El problema del riesgo, el problema, todos esos problemas públicos, ¿no es cierto?, con problemas de bienes públicos, los resuelven por su cuenta en los mercados. Eso significa, chanchitos, ¿no es cierto?, que este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, tienen también cierto sentido, ¿ok? Los monopolios, ¿no es cierto?, qué sé yo, las economías cerradas, ¿no es cierto?, producen industrias ineficientes, eso es cierto. O sea, esto que está acá, los mercados competitivos y la integración con el mundo, son un elemento sustancial, ¿no es cierto?, para incrementar la productividad de los países. Eso es verdad. ¿Ok? Lo que pasa es que, en mi opinión, modestamente, no debería sustituir la primera, digamos, pero bueno. Bueno, lo habíamos conversado antes, la cuestión de la educación. Incluso dijimos en clase, ¿no es cierto?, que si yo que en ese sentido, incluso las universidades están medio pasadas de moda. Todo el mundo sabe, hasta el primer partido, ¿no es cierto?, que países más educados, ¿no es cierto?, con mayor diversidad de gente educada, ¿no es cierto?, son más productivos. Hasta el primer partido eso ya no se discute, ¿no es cierto?, y deberían haber más, un soporte mayor para ese tipo de cosas. En Chile las cosas se hacen un poquito a la tonta, ¿no es cierto?, y medio atrasado noticias, pero vamos en esa dirección. Yo diría que en algún sentido, ¿no es cierto?, la reforma que se está haciendo con las universidades, que si yo, algunas cosas que se están haciendo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto?, que ya el nombre llega a tiritones, ¿no es cierto?, porque se trata del Ministerio de Ciencia, Conocimientos y Tecnología, una weá que no... Pero bueno, pero por lo menos pusieron un weón que le pega, ¿no es cierto?, ahí, y están haciendo cosas que me parecen interesantes, ¿no es cierto? Pero mejor educación, ¿no es cierto?, es también clave para este asunto, por lo menos lo que se sabe hasta hoy día. Estas cuestiones, ¿no es cierto?, ya son un poquito menos reconocidas todavía. Las mejores instituciones, ¿no es cierto?, son una cuestión que ya lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no es cierto?, que si yo, cuando tú no tienes ambientes sociales, ¿no es cierto?, en que se cumplen los contratos, en que, qué sé yo, en que se persiguen responsabilidades, ¿no es cierto?, tienes problemas graves, ¿ok? Que si yo, se hicieron conocidos, ¿no es cierto?, estudios en la década de los 90, ¿no es cierto?, que mostraban que en Chile, ¿no es cierto?, una persona que quería instalar, qué sé yo, una empresa alimentaria, por ejemplo, tenía tantas trabas y tantos trámites que hacer, ¿no es cierto?, que en realidad no podía hacerla nunca. Porque cuando terminaba de hacer el último trámite, el primero ya lo tenía vencido. La tramitología, ¿no es cierto?, es un problemazo. La ineficiencia, ¿no es cierto?, de las instituciones económicas, ¿no es cierto?, pueden producir problemas muy graves. De nuevo, ejemplos. Cuando yo era director de Corfo, ¿no es cierto?, que si yo me tocó me tocó estar en la Corfo, ¿no es cierto?, cuando ocurrió la crisis subprime. Y en Corfo, ¿no es cierto?, una de las cosas que se hace, ¿no es cierto?, es que cuando queda una cagada, ¿no es cierto?, empiezan todos a preguntar, ¿y ahora qué hacemos, weón? ¿Alguna idea? Una idea, ¿no es cierto?, que yo propuse, ¿no es cierto?, que se adoptó de inmediato, ¿no es cierto? Creo que hay 2 o 3 ideas mías que son leyes hoy día. Una de ellas es esa. Una cosa que yo dije, ¿no es cierto? Oye, bueno, una de las cosas que tenéis que hacer, ¿no es cierto?, es cambiar la ley de quiebra en Chile. Hasta esos años, ¿no es cierto?, lo que ocurría con la ley de quiebras en Chile, ¿no es cierto?, era que una empresa que caía en insolvencia, por ejemplo,
había un juez que tenía que dictaminar la quiebra, ¿no es cierto? Se nombraba un síndico, ¿no es cierto? El síndico, ¿no es cierto?, se dedicaba a vender los activos, ¿no es cierto?, cerraba la empresa, ¿no es cierto?, se dedicaba a vender los activos para pagar las deudas pendientes, pero primero se pagaba el sueldo el mismo, raya para la suma. ¿Qué es lo que pasaba con la ley de quiebras antigua? Una empresa, ¿no es cierto?, se podía demorar hasta 10 años, ¿no es cierto?, en cerrar por completo, en cerrar todas sus actividades. Se perdía cerca del 90% de las acreencias de la empresa. La recuperación de las deudas por pagar en una empresa que quebraba, ¿no es cierto?, estaba en el 10-11% más o menos. El empresario y los gerentes que caían en quiebra, ¿no es cierto?, quedaban interdictos para siempre. Un tipo, ¿no es cierto?, cuya empresa quebraba, ¿no es cierto?, dejaba de ser sujeto bancario, cagó para siempre. Era cadena perpetua la quiebra. Evidentemente, ¿no es cierto?, esa era una institución anticuada, ridícula, ¿no es cierto?, que no servía para nada. Hoy día la ley de quiebra, ¿no es cierto?, para empezar permite, ¿no es cierto?, una renegociación entre acreedores y deudores. Un plan. Se congela el cobro de intereses, ¿no es cierto?, qué sé yo, y se busca un acuerdo, ¿no es cierto?, de financiación, ¿no es cierto?, de largo plazo. Eso es una copia, ¿no es cierto?, del capítulo 11 de la ley de quiebra norteamericana. ¿Ok? Si hubiera habido, ¿no es cierto?, una ley como la chilena en Estados Unidos en el año 2009, General Motors hoy día no existiría. Así de simple. Con una ley de quiebras como la chilena, ¿no es cierto?, General Motors hoy día no existiría, porque no habría pasado la crisis del 2009. ¿Ok? Ese es un ejemplo de instituciones, son ejemplitos al barrer, ¿no es cierto?, de instituciones. ¿Ok? Todo lo que sea mejorar las instituciones que regulan la actividad económica, ¿no es cierto?, son instituciones, ¿no es cierto?, que permiten mejorar la productividad de los factores, básicamente. ¿Ok? El desarrollo social es el séptimo elemento, ¿no es cierto?, que se distingue como importante, al menos desde el punto de vista de las políticas públicas chilenas. ¿Ok? La reducción de la pobreza e inclusión social, ¿no es cierto?, son cuestiones súper importantes también. Y aquí hay dos cosas, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, que vale la pena considerar. Muchos autores, de nuevo, ¿no es cierto?, la gente más, no sé, no quiero meter la afiliación política porque también hay gente de izquierda que piensa de esa manera. Dicen, mira, la pobreza, ¿no es cierto?, genera un montón de problemas así como graves, ¿no es cierto?, es decir, entre ellas delincuencia, ¿no es cierto?, narcotráfico, qué sé yo, un montón de males sociales genera la pobreza. Ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, a la larga son mucho más, son muy difíciles de resolver y te pueden llevar espirales, ¿no es cierto?, de pobreza que son muy feas. Y eso es más o menos cierto, pero lo encuentro un poco cínico. La pobreza, ¿no es cierto?, es éticamente reprobable. O sea, nosotros, tengo mis dudas, ¿no es cierto?, sobre cuánta pobreza deberíamos tolerar en un país. O sea, los programas de reducción de la pobreza e inclusión social, ¿no es cierto?, tienen una dimensión ética, ¿no es cierto?, que no se considera en eso. La práctica, ¿no es cierto?, lo que tú estás diciendo es, mira, hay que gastar plata en los pobretes, ¿no es cierto?, en nuestros tipos flight, ¿no es cierto?, porque si no nos van a cocotear. Eso me parece feo. Es cierto, pero feo. ¿Ok? Y me parece que además es reduccionista. Yo diría, chanchitos, que en realidad la reducción de la pobreza y la inclusión social, ¿no es cierto?, son temas, ¿no es cierto?, que también tienen dimensiones, ¿no es cierto?, que aportan al crecimiento de los países. Y de nuevo, les cuento una historia, ¿no es cierto?, un ejemplo, ¿no es cierto?, de algo que viví yo personalmente. ¿Ok? De nuevo, yo seré mi planificación, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Bachelet 1, cuando empezó el programa Chile Crece Contigo. ¿Han oído hablar de ese programa? Ni idea. Chile Crece Contigo, ¿no es cierto?, era un programa, ¿no es cierto?, que se desarrolló en esos años, ¿no es cierto?, que se empezó en esos años, ¿no es cierto?, que apuntaba, ¿no es cierto?, a mejorar las condiciones de la infancia de los brocacoches, ¿no es cierto?, antes del colegio. Traía, ¿no es cierto?, aportes, soportes, beneficios, ¿no es cierto?, para la mujer embarazada, ¿no es cierto?, para la mujer que estaba recién parida, ¿no es cierto?, con guaguitos chicos, ¿no es cierto?, qué sé yo,
y acompañada con distintos tipos de políticas, ¿no es cierto?, hasta que el cabro chico llegaba al colegio. De ahí, del colegio para adelante entraban otras instituciones, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero ese era un programa que no existía hasta esa época. ¿Ok? Cálculos independientes indican que la educación preescolar en Chile, ¿no es cierto?, era la inversión más rentable que tú podías tener. Era la mayor rentabilidad posible los programas de educación preescolar y de atención temprana a los brocacoches. ¿Por qué preguntarán ustedes? Bueno, porque ya era algo que ya se sabía hace un tiempo, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que los niñitos, ¿no es cierto?, forman un montón de habilidades, ¿no es cierto?, emocionales y cognitivas, ¿no es cierto?, antes de entrar al colegio. Cuestiones como la inteligencia emocional, como las habilidades sociales, como la motricidad fina, como el pensamiento abstracto, ¿no es cierto?, se producen, se generan todas antes del colegio. El estímulo que recibe un cabro chico cuando nace, ¿no es cierto?, que si yo, papá, mamá, que lo quiere, ¿no es cierto?, que lo mima, que lo estimula, que si yo, que lo hace un tipo seguro, que le presta atención, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, es un tipo, ¿no es cierto?, que forma todo ese tipo de cosas. Brocacoche, ¿no es cierto?, en que el papá juega con él, que si yo le enseña a ordenar cubitos y que si yo qué, ¿no es cierto?, que hacen, que si yo, jueguitos de cualquier tipo, que juegan a la pelota, que si yo qué, ¿no es cierto?, ese cabro chico, ¿no es cierto?, tiene una motricidad fina, ¿no es cierto?, una coordinación de actividades físicas, ¿no es cierto?, que es mejor que la del cabro que nace botado, que no lo pesca nadie. Raya para la suma. Chanchitos, una de las cosas que se descubre, ¿no es cierto?, hacia principios de los años 90, ya teníamos 10 años de atraso, ¿no es cierto?, es que el cabro, ¿no es cierto?, que está bien criado, ¿no es cierto?, que está adecuadamente estimulado desde que es chiquitito, ¿no es cierto?, tiene ventajas enormes desde el colegio para adelante. Por contrapartida, el cabro chico que nace en un hogar disfuncional, hijo de un papá o una mamá alcohólica, ¿no es cierto?, que no lo pesca nadie, que crece botado en la calle, ¿no es cierto?, y que no tiene ninguna atención hasta que finalmente lo mandan al colegio a patadas, ¿no es cierto?, ese cabro está cagado para siempre. No tiene vuelta. Ese tipo de cabro, ¿no es cierto?, es el que más adelante va a ser un delincuente, va a ser un sujeto, ¿no es cierto?, que va a vivir en hacha, ¿no es cierto?, en una vivienda colectiva que hay por ahí, va a ser un hueón, caché, que sin valores, ¿no es cierto?, un tipo que es incapaz de vincularse con otras personas, ¿no es cierto?, sino a partir de complejos y taras, está cagado. En otras palabras, cuando hablamos de programas de reducción de la pobreza e inclusión social, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que además, ¿no es cierto?, que pueden haber otras cosas más, ¿no es cierto?, ahí lo que tenemos, ¿no es cierto?, son talentos y recursos desperdiciados. Talentos y recursos que no estamos desarrollando. Ese es el chiste, ¿no es cierto?, que tiene este tipo de programas. Desde el punto de vista económico, por supuesto. La dimensión ética ese es otro cuento, ¿no es cierto?, que yo creo que existe, ¿no es cierto?, pero no es el tema de acá, digamos. Desde el punto de vista económico, yo creo que ese es el principal aporte que generan, ¿no es cierto?, los programas de reducción de la pobreza e inclusión social. Fíjate que incluso cuestiones tan obvias, ¿no es cierto?, como por ejemplo, que si yo que un programa como el Chile Crece Contigo, por ejemplo, permitía que las mujeres pudieran trabajar. Si los cabros chicos estaban en un jardín infantil, ¿no es cierto?, que si yo, en una sala cuna, lo que fuera, ¿no es cierto?, la mujer podía trabajar. Durante Bachelet 1, ¿no es cierto?, se construyeron más jardines infantiles, ¿no es cierto?, que la suma de todos los jardines infantiles construidos hasta ese año. Ese programa, ¿no es cierto?, es de hecho el único que ha mantenido Piñera, ¿no es cierto?, durante la continuidad de su gobierno. O sea, ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto?, que si yo que desde el año 2006 para adelante, ¿no es cierto?, hemos tenido solamente 2 presidentes que se han venido turnando, ¿no es cierto?, Bachelet, Piñera, ¿no es cierto? Bueno, Piñera mantuvo ese programa, ¿no es cierto?, en particular, incluso hasta el gobierno actual. Quizás alguno de ustedes me va a decir, oye, ¿y cómo no se hizo antes? ¿O no?
no digamos nada de eso. Ya, a ver, chanchitos, bien. Es que se nos hizo tarde, bueno, para variar. El problema es cuando enchufan a su profe y empieza a contar cuentos, weón, puta que la cagada. A ver, dudas, inquietudes. Igual dejamos un par de minutos para las dudas e inquietudes. Alcances, observaciones, quejas. Profe, si igual, si bien es cierto, igual el desarrollo social y eso y la disminución de la pobreza es un foco grande, también es desigual porque, por ejemplo, nosotros que vamos a ser profesionales tenemos menos posibilidades de tener una casa que una señora que fue mamá soltera y tiene 5 hijos. Y eso está mal. Tú dices porque ellas te reciben más ayudas del Estado. ¿Por eso? Claro, o tienen más facilidades para, por ejemplo, tener una casa, y eso es injusto. Sí, completamente de acuerdo contigo en eso. O sea, a ver, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que de pronto, ¿no es cierto?, que de hecho el eslogan, ¿no es cierto?, de algunos gobiernos en la actualidad, ¿no es cierto?, es que estos programas suelen enfocarse en gente extremadamente pobre, ¿no es cierto?, y resulta que la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, es de clase media, ¿no es cierto?, y resulta que está ahí dejando descuidada a esa gente, se está rascando con sus propias uñas. ¿No es así? Tienes razón, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay fallas, ¿no es cierto?, en el diseño de programas, ¿no es cierto?, que lo hacen bastante complicado. Ahora, eso hay que pensarlo. Eso hay que darle un par de vueltas, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto? Yo te diría que ahí hay una fuerte... esa cuestión está clara para mucha gente hace mucho tiempo. ¿Okay? De hecho, si tú te das cuenta, ¿no es cierto? El Piñera 2, ¿no es cierto? El gobierno de Piñera 2, ¿no es cierto?, puso su foco en la clase media. Justamente por lo que estás diciendo tú. El problema, ¿no es cierto?, es que nosotros llamamos clase media, ¿no es cierto?, a una persona que está ganando $1.000 mensuales. Y con $1.000 al mes en Chile, no sé cómo viví. Entonces, en realidad, a lo mejor tenemos un problema de clasificación, ¿no es cierto?, con la clase media en Chile. A lo mejor el problema, ¿no es cierto?, es que nosotros no deberíamos considerar clase media a mucha de la gente que consideramos clase media. ¿Te das cuenta? Estoy, en todo caso, plenamente de acuerdo contigo en eso. De hecho, ¿no es cierto?, algunos de los programas, una de las críticas que se le hicieron a muchas de las ideas de Bachelet 2, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenían que ver con esa crítica. Ejemplo, el caso de la gratuidad de las universidades. ¿A quién beneficia eso? A la clase media, no a la extrema pobreza. Y una de las críticas que se le hizo a Bachelet 2, ¿no es cierto?, por el programa, por la gratuidad de las universidades, por la reforma universitaria que se hizo en esos años, era que estaba mal focalizado. Y yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. O sea, yo creo, ¿no es cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, en Chile tenemos una mala clasificación de pobreza. Hoy día, ¿no es cierto?, por lo que nosotros consideramos gente de clase media, ¿no es cierto?, en realidad es gente pobre. Estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. ¿Cachai? La gente que nosotros consideramos en extrema pobreza en Chile, ¿no es cierto?, hoy día, bueno, puta, una de las cosas que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que se han desmantelado los programas de vivienda en Chile, ¿no es cierto?, y hoy día tú tenías un déficit de 500.000 de viviendas en Chile. Tenés gente que se está tomando los cerros. ¿Qué te está diciendo eso? Tenemos un problema de diseño. Bueno, y ahí aparece de nuevo claro lo que te acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, el desarrollo sin progreso social, ¿no es cierto? No da. ¿Te das cuenta? Que si tenía la gente dedicada, ¿no es cierto?, qué sé yo, a tomarse pedazos de cerro, ¿no es cierto?, para tener un lugar donde vivir, y qué sé yo, ¿qué, no es cierto? Esa weá no te va a llevar a progresar en ningún sentido. ¿Está? Chanchitos, más dudas, inquietudes. ¿No más? Ya, bien. Moto. Descanso, ¿no es cierto? Nos vemos mañana. Mañana parece. No, el lunes. El lunes. Ah, sí, el lunes. No, me he perdido. Nos vemos entonces, muchachos. Un abrazo, muchachos. Que les vaya muy bien. Cuidarse. Mañana empieza el toque. No, ¿cómo se llama la weá esta de la cuarentona? A cuidarse, muchachos. Hasta luego, profe. Profe, chao, profe, Bien. muchas gracias, nos vemos.